Y es así, en primera impresión hablamos de economía. Usted está viendo la situación grave en la que está viviendo nuestro país, una situación compleja desde 1985 hasta la fecha. Los últimos 20 años han sido catapultados como una crisis económica tan dura que está dando y afectando al bolsillo de cada boliviano. Hablamos acerca de estos periodos, hablamos acerca de estas estructuras y para ello vamos a dar la bienvenida al licenciado Gonzalo Chávez, quien es analista económico, que nos va a hablar acerca de estos temas. Bolivia, diferentes estructuras económicas, pero una que la población pide el cambio inmediato de la misma. Licenciado Gonzalo Chávez, bienvenido a Primera Impresión. Muy buenos días a toda la televisión universitaria y a la amplia audiencia. Licenciado Chávez, iniciamos con esta pregunta y la población hace referencia a la misma. ¿Qué es lo que falló en la estructura económica del movimiento al socialismo y por qué la misma no puede cambiarse, ya que todos están pidiendo soluciones inmediatas a todo lo que estamos pasando actualmente? Bueno, mira, yo creo que la crisis que estamos viviendo hay que entenderla para poder solucionarla. Estamos frente a una crisis simultánea de manera estructural y de coyuntura. Estamos frente al agotamiento del patrón de desarrollo. ¿Qué es el patrón de desarrollo? La manera en que las sociedades extraen sus recursos. Bolivia durante más de 200 años ha estado bajo el patrón de desarrollo extractivista, es decir, la riqueza la generamos a partir de la extracción de minerales, de gas, etc. Esa es la crisis profunda que estamos viviendo. Ese modelo, por ejemplo, vinculado a la extracción de hidrocarburos, es la que ha fracasado significativamente. Pero eso es hablar del patrón de desarrollo. También hay que hablar del modelo económico. El modelo estatista que hemos tenido hasta ahora, pues ha fracasado también. Al igual que lo hizo el modelo privatizador también. Entonces, ¿qué es el modelo? Es la manera en que se administra el patrón de desarrollo. Entonces, estamos frente a un problema de agotamiento estructural del patrón de desarrollo, del extractivismo, y al mismo tiempo estamos frente al fracaso del modelo estatista. Entonces, el cambio que se tiene que hacer es profundo. Y lo que la gente está viviendo en el día a día con la inflación, la escasez de dólares, con la escasez de combustible, son apenas manifestaciones de este agotamiento tanto del patrón de desarrollo, la manera en que nosotros generamos riqueza, como también del modelo económico, que es la manera en la cual administramos esa riqueza. Entonces, simultáneamente, el cambio tiene que darse en el cortísimo plazo, ¿no es cierto?, cambiando obviamente el modelo económico, pero sobre todo enfocando al problema estructural, que es cambiar el patrón de desarrollo extractivista y sustituirlo por uno que esté basado más en el capital humano, que es de alguna manera el elemento central de una economía globalizada y cada vez más en transformación digital, ¿no? Licenciado Chávez, ¿por qué el gobierno no pudo diversificar lo que es la matriz productiva boliviana, teniendo en cuenta que la bonanza económica se estaba viendo desde el año 2002 hasta la fecha? ¿Por qué no se pudo realizar ese tipo de trabajos para que la población también tenga este tipo de producción a nivel nacional como internacional? Mira, lo que ocurrió pues es definitivamente un fracaso del tipo de industrialización que se quiso, porque detrás de la idea de decir, bueno, vamos a depender menos del extractivismo, para eso vamos a caminar hacia una industrialización, pero ese camino también lo hicimos equivocadamente, porque quiero recordarte que Bolivia, ¿no es cierto?, no va a seguir un proceso de industrialización como Inglaterra. El mundo ha pasado por la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, la tercera y la cuarta. Entonces, pensar que Bolivia puede industrializarse como Inglaterra hace 300 años atrás no va a funcionar. Y esa es la idea que está por detrás de solo generar valor agregado a la materia prima. ¿No es cierto? Porque en esa línea no sé, pues un mineral se convierte en un lingote, ese lingote se convierte en una calamina, en un clavo, y así va subiendo una escalerita que en algún momento llegas a un producto industrializado. Eso no va a ocurrir en Bolivia, ¿no es cierto? Porque el mundo ha cambiado muchísimo y Bolivia tiene que saltar
a la cuarta revolución industrial, que es el tema que tiene que ver ya con la tecnología, la innovación, la inteligencia artificial. Entonces, no vamos a ir por etapitas, ¿no? Y esas etapas, este gobierno ha fracasado completamente en crear etapas, ¿no es cierto? Del gas, crear la urea. Del hierro crear, digamos, el fierro corrugado. Eso, digamos, tiene límites muy básicos. Entonces, la diversificación en Bolivia se llama revolución de los servicios y sobre todo del turismo, la tecnología, la innovación, ¿no? Entonces, por eso hemos fracasado, porque entendemos que Bolivia puede recorrer un camino como la revolución industrial inglesa, pero con 200, 300 años de retraso. Y eso lamentablemente no va a ser así. Bolivia tiene un desafío muy complejo y pasa por el capital humano. Y estamos hablando de una televisión universitaria. Sin capital humano no hay diversificación productiva sostenible, no hay diversificación hacia los servicios. Y los datos son deprimentes de lo que te voy a decir ahora. Estudios hechos por el propio gobierno, una especie de prueba PISA, que es una prueba básica de matemáticas, química y física que se toma a nivel internacional y que Bolivia nunca la quiso tomar. Pero el año pasado, el anteaño pasado, ha hecho esta prueba PISA y resulta que en esta prueba local, ¿no es cierto?, el gobierno ha descubierto de que de cada 100 bachilleres, 3 pasan la prueba de matemáticas. De cada 100 bachilleres, 2 pasan la prueba de física, ¿no? Entonces, no puedes diversificarte, no puedes hacer muchas cosas si tu stock de capital humano es tan bajo, en especial en un mundo donde las ideas son ahora las que cuentan, donde el patrón de desarrollo ya no se basa exclusivamente en materias primas, sino sobre todo en ideas. Y ideas vienen del capital humano, y el capital humano viene de educación, de un shock educativo. Entonces, como verás, por lo tanto, estamos frente a una crisis estructural muy fuerte, que ahora la vemos por la espuma de la historia, que es el tipo de cambio, las filas, pero si no entendemos que detrás de esto hay un agotamiento del patrón de desarrollo, probablemente vamos a maquillar por algunos años nuevamente y volver a cierta estabilidad, pero la forma de generar riqueza va a seguir siendo la misma y eso hasta la próxima crisis, ¿no? Licenciado Chávez, usted bien lo decía, la educación es muy importante en un país que necesita a los profesionales que van a poder garantizar lo que va a ser la economía, con diferente producción, con diferentes productos. Y aquí hablamos un tema en detalle. Hablamos acerca de los efectos que tuvo la expansión del empleo público, como también las empresas estatales. Esto fue un gran aporte. Tal vez muchas personas dijeron que esto no había aportado a profesionales que realmente estaban buscando aportar con sus conocimientos y así tener el manejo económico de un país. ¿Qué es lo que produjo esto, licenciado? Mira, lo que ocurrió es que todos los incentivos que creamos, tanto en el sector privado como público, apostaron a una baja calidad del capital humano. Vayamos primero por el Estado. En el Estado tú no necesitas estar mejor formado para poder adquirir un puesto de trabajo. Hay prima la lealtad, la militancia, en fin, otros criterios. Entonces estás mandando una señal de que estudiar, invertir en capital humano no sirve porque no va a servirte para que seas un profesional dentro del Estado en algún cargo público, porque ahí intenta más el carnet de militancia que tu diploma, tu título o tus capacidades para hacer ciertas cosas. Entonces, desde el Estado las señales eran, no, el capital humano se devalúa, no interesa que estudies. Por el lado privado ha ocurrido algo similar, ¿no es cierto? Porque la población masivamente se ha trasladado del campo a la ciudad, eso lo muestra el último censo. Pero al mismo tiempo, en las ciudades, la mayoría de las personas trabaja en el sector informal y sobre todo comercial y de servicios de baja calidad. Entonces, desde el sector privado también. ¿Para qué vas a estudiar 12 años o 5 años, 6 años una carrera universitaria si tú trabajando en el sector informal ganas mucho más dinero que o llevando cosas para afuera o trayendo cosas de la China? Entonces, el incentivo del sector privado ha sido muy pequeño también. Y lo que a eso se mide, se ha medido, hay un estudio que te dice que en 1994, si tú tenías un año más de educación,
ganabas como 15 bolivianos adicionales. En la actualidad, si tú tienes un año más de educación, ganas cero, ¿no es cierto? O sea, nada. ¿Por qué? Porque desde el sector privado, la señal para que se valorice las ideas, el capital humano, es también cero. Porque de nada sirve que estudies, porque igual vas a poder conseguir un trabajo de muy mala calidad en el sector informal. No te olvides que el 80% del empleo en Bolivia es en el sector informal. Entonces, tú has creado un sistema de incentivos en el país donde no se valoriza el capital humano, ni desde el Estado. Ahí necesitas militancia, lealtades y otro tipo de cosas, y ni desde el sector privado, porque el sector privado boliviano es sobre todo informal, ¿no? El sector privado formal es sumamente pequeño, da empleo a 500,000 personas en Bolivia aproximadamente. Entonces, y de ahí pues el sector privado nuestro está vinculado al sector informal, y ahí el premio al capital humano prácticamente ha desaparecido. Entonces, en ese contexto, los incentivos que vienen tanto del patrón de desarrollo como del modelo estatista, pues han sido de que no importa el capital humano, y por lo tanto mucha gente ha reaccionado de esa manera, y por eso nuestro stock de capital humano es tan bajo, y por eso nuestros bachilleres de 100, solo 3 pasan una prueba básica de matemáticas. Y es un dato muy alarmante, licenciado, como usted lo dice. Son datos, la información que también la población necesita saber. Hablamos acerca de los megaproyectos. Megaproyectos que han sido también inversión por parte del gobierno, y también que se han dado denuncias que los mismos no estarían funcionando. Se dijeron que van a hacer trabajos para personas que lo necesitan, profesionales que tendrían que tener ello. ¿La inversión se ha hecho en un lugar que sería necesario, o tal vez solamente se invirtió, como decíamos, para personas que realmente están ligados a lo que es un partido político? Mira, muchos de los proyectos, digamos, de este modelo estatista han estado en la idea de generar proyectos de industrialización, pero como te digo, además muy mal implementados, ¿no? El ejemplo clásico de esto es pues el litio, ¿no es cierto? Hace 10 años que estamos queriendo producir litio, siendo una potencia en reservas, no produces nada. Y si ves Chile, Argentina o Australia, hace años que venden litio, se te está cerrando la oportunidad de litio. Entonces, ahí muestra la falta de capital humano, que no fuimos capaces de entender cómo se hace eso, aliarnos con quien tengamos que aliarnos para producir eso. Y los proyectos de litio, como tú sabes, ahora han fracasado rotundamente y no tenemos otras capacidades. Pero así mucho esta industrialización hecha desde la política, hecha desde la generación de empleo estatista, ha fracasado. Otro ejemplo más pequeño, por supuesto, es la planta de azúcar de San Buenaventura. Hicieron la planta y después descubrieron que no había los insumos, que no había la caña de azúcar para producir el producto, ¿no? Entonces, eso es el criterio político, ¿no es cierto?, sobre el criterio técnico-económico. Y así también la urea. La urea se invirtió varios millones de dólares, miles de millones de dólares para producir urea, pero no hay el insumo básico, no hay gas. Entonces, ahí eso muestra cómo, ¿no es cierto?, la política perjudica significativamente a la economía cuando es improvisada, cuando está más basada en ideología que no tiene bases, porque caso contrario muchas de esas cosas ya deberían estar funcionando y no lo están haciendo. Entonces, este modelo fracasó, ¿no es cierto?, en esta coyuntura actual, porque mataron a la gallina de los huevos de oro, que era Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, que exportaba el año 2014 $6.500 millones al año en gas, ¿no? Y de repente, ¿qué ha pasado? ¿No es cierto? Han pasado los años y Bolivia solo exporta $1.500 millones de gas. Esa es la razón por la cual ya no generan el excedente para reproducir el modelo estatista. No hay plata. ¿Y quién no tiene plata? ¿Quién no tiene los dólares? Es el Estado. ¿Y por qué no hay exportaciones de gas? ¿No es cierto? Porque el gobierno no invirtió en la cosa más básica. Y otra vez volvemos al capital humano. No es posible que no se entienda. Para tener gas hay que buscar gas.
¿no es cierto? Y no se hizo exploración y producción de gas en Bolivia. Recién ahora dicen, no, vamos a buscar, en el norte de La Paz tenemos gas, etcétera, pero ya pasó, ¿no es cierto?, el momento. Ahora habrá que recuperar las cosas. Sin embargo, tú tienes en este contexto, lamentablemente, pues, el fracaso rotundo, ¿no es cierto?, de este patrón y de este modelo estatista que el gobierno y bueno, y toda la gente que lo sigue, pues intentan ocultar con ideología, lo politizan y obviamente ahí está el fracaso con la inflación, con el desabastecimiento. O sea, tú te imaginas ahora un país que era potencia gasífera hacia los años 90, tener que importar toda su energía. Por eso pues estamos parando, por eso esas filas son kilométricas. No es un problemita de que subió o bajó la marea en Arica. Es un problema, digamos, que realmente saquearon la economía boliviana, destrozaron el aparato y se dieron un disparo al pie. ¿Quién, no cito, y quién les dijo a los del gobierno que no había que explorar en gas? ¿Por qué mataron ellos mismos? No fue el imperio, no fue la derecha, talento propio, ¿no es cierto? No dejaron que el sector gas, que era el que daba el excedente, siga funcionando. Y por lo tanto, si no hay plata, ninguna de las otras cosas funciona y ahora tienes esta crisis tremenda, ¿no es cierto?, que estamos viviendo el día a día. Y como dato, el crecimiento económico del 1,1% y la inflación el 15,1%, datos históricos en nuestro país. Le agradecemos nuevamente por la entrevista al licenciado Gonzalo Chávez, quien es analista económico que nos dio eso, la historia de Bolivia según las estructuras económicas en cada periodo y también hablando acerca de los últimos 20 años del movimiento al socialismo. Muchas gracias, licenciado Chávez. Esperemos tenerlo en una próxima ocasión. Muchas gracias, muy buenos días a la comunidad universitaria. Excelente, licenciado. Muchas gracias. Usted lo escuchó. Son diferentes panoramas y estructuras económicas que estamos observando, diferentes investigaciones e información que usted debe tener en cuenta al momento de tener eso, el momento de llegar a las elecciones presidenciales para esta gestión 2025. Muchas gracias por continuar con Primera Impresión.